Shalom, amigos y hermanos. Nos encontramos en este sábado de la 21ª semana del tiempo ordinario. Es la memoria del martirio de San Juan Bautista. Leemos el Evangelio que nos viene en la versión de San Marcos capítulo 6 versículos del 17 al 29. Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería quitarle la vida, pero no podía. Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Llegó el día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates y a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías. Danzó y gustó mucho a Herodes y a los concurrentes. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Ella le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la prisión, y trajo su cabeza en una bandeja, y se le entregó a la muchacha. Y la muchacha se le entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Vemos aquí, pues, prácticamente las instancias del martirio de Juan el Bautista. Ya había sido apresado por Herodes, pues como ya lo hemos dicho en algún momento, Herodes era una persona pues bastante confundida en su interior. Claro, tampoco tenía una personalidad definida, un carácter definido. Era un hombre blando, un hombre pues que no tenía suficiente carácter y se dejaba llevar por, por las circunstancias del momento. Escuchaba a Juan, dice el Evangelio, escuchaba con gusto a Juan, se quedaba perplejo ante lo que Juan, un hombre santo, decía, le respetaba y de algún modo le protegía, pero es traicionado por su propia lengua. Eso es lo curioso, ¿no? de las instancias del martirio de Juan el Bautista. Herodes prácticamente es traicionado por su propia lengua, es decir, es un hombre que sus emociones le ganan y sus emociones hacen que su lengua diga lo que no debería decir y entonces se queda comprometido con lo que dijo, ¿no? Porque la hija de Herodías, que es la que danza y baila y tanto le gusta a Herodes y a sus comensales, pues provoca en él una gran emoción y por eso dice: pídeme lo que quieras, ¿no? Y yo te daré incluso la mitad de mi reino. Es un hombre que se deja llevar por sus emociones y su lengua pues corre rapidito y dice cualquier cosa y luego tiene que pagar las consecuencias de lo que ha dicho porque ha dicho todo esto en presencia de todos sus invitados, sus comensales, sus lugartenientes, entonces ha quedado comprometido. Cuán importante es, hermanos, aprender a, a dominar de algún modo, primero nuestras emociones para que no embarguen tampoco nuestra racionalidad. Y segundo, dominar también nuestra lengua, ¿no? Para que no se desate por cualquier cosa y diga cualquier cosa que nos comprometa o que incluso traicione nuestros principios, ¿no? Nuestros principios morales y religiosos. Cuán importante es el dominio de la lengua. Santiago el apóstol en su carta nos decía que
la lengua es como el timón de un barco, que es pequeño, muy pequeño, pero tiene tanto poder como para llevar al barco por donde ella quiere, ¿no? Y cuán importante es en este caso dominar la lengua. Tantas veces la mayoría de pecados que cometemos son porque no dominamos nuestra lengua. Hablamos mal, enjuiciamos mal, decimos algunos prejuicios, insultamos, tratamos mal a alguien. Pues eso es porque no dominamos este organito tan chiquito de nuestro cuerpo que es la lengua, pero que sin embargo dirige toda nuestra vida hacia un camino que puede ser muy equivocado. Y cuánta gente hay, pues, que no solo es chismosa, sino también calumniosa, ¿no? Y recordemos, hermanos, que la calumnia es un pecado mortal y que por culpa del chisme se pueden destruir vidas. Pues esto nos valga, este triste ejemplo de Herodes, nos valga para estar atentos a nuestra lengua, estar muy atentos a nuestra lengua, saber que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Y que de repente en ciertas ocasiones es mejor quedarnos en silencio que hacernos esclavos de lo que hemos dicho. Pues entonces así se dio el martirio de Juan el Bautista por un reyesuelo que pues no tiene ningún dominio propio y, y así acaba el gran profeta. Pero acaba también él coherente con sus principios porque él ha denunciado el pecado de este rey y no ha retrocedido aunque estuviese en la cárcel y no ha retrocedido aunque estuviese a merced de él. Eso se llama coherencia. Frente al reyesuelo que no tiene carácter, vemos a un hombre que tiene coherencia y firmeza, Juan el Bautista. Por eso pidamos al Señor también ser nosotros firmes y coherentes con nuestros principios. Y si tenemos que dar la vida por ser fieles a nuestros principios, pues que demos la vida. Y que no tengamos miedo de ser coherentes hasta el final. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.